Entonces, si respondiera a todas tus preguntas de manera que quedaras satisfecho con cada respuesta que te doy, ¿serías cristiano? He hecho esa pregunta tal vez docenas de veces. ¿Y sabes qué? Nunca he tenido a una sola persona que diga que sí. He pasado incontables horas escuchando a no cristianos hacer sus preguntas e incontables horas respondiendo preguntas de quizá todo tipo de no cristianos que existen. En nuestro texto de hoy hay 6 personas diferentes. Hay preguntas hechas por 3 grupos diferentes de personas, y cada pregunta que hacen es de importancia eterna, pero nunca escuchan realmente la respuesta. Lamentablemente, lo que he descubierto es lo que veremos en nuestro texto, que muchos hacen preguntas sobre Jesús, pero no las hacen con una mente abierta, ni para obtener una mejor comprensión, y ciertamente no para ser salvos. No, normalmente las hacen para faltarle el respeto a Jesús. ¿A qué me refiero? Muchos de ellos preguntan buscando un momento de «te atrapé». Preguntan para demostrar que estás equivocado. Preguntan para demostrar que tienen razón. Muchas personas hacen preguntas sobre Jesús cuyas respuestas creen saber. No preguntan para obtener información. Están preguntando para justificarse. Preguntan porque quieren justificar su rechazo a Cristo. Ya están convencidos de que Él no es quien los cristianos dicen que es. Él no es quien la Biblia dice que es. Él es quien ellos dicen que es, o quien dice su gurú, su profeta o su líder. Ya conocen los hechos, ya conocen la verdad. No los molestes, ya lo saben, o al menos eso creen. La falta de respeto hacia Jesús es lo que veremos en este texto. Las preguntas que surgen de estas personas provienen de corazones irrespetuosos. Y puedes ver esa falta de respeto en el texto. Porque 5 veces, en este texto, en los versículos 25, 26, 27, 31 y 35, cada uno de los 3 grupos de personas llama a Jesús este hombre. Esta frase de burla y falta de respeto. En última instancia, la falta de respeto que vemos que Jesús soporta en este texto es la misma falta de respeto que Él soporta todo el día, todos los días, en todo el mundo. Es la falta de respeto de los mormones que dicen que Jesús es el hermano de Satanás y que se convirtió en un Dios a través de su obediencia. Eso es falta de respeto. Es la falta de respeto de los musulmanes, que dicen que Jesús es simplemente un profeta humano que no murió en la cruz por los pecadores y que un día regresará y les dirá a los cristianos que todos estábamos equivocados por adorarlo como Dios. Es la falta de respeto de los judíos que dicen que Jesús fue un falso profeta que fue justamente ejecutado por blasfemia. Todo esto y mucho más es igual de irrespetuoso que las personas que vimos la semana pasada. En el versículo 20, quienes decían que Jesús tenía un demonio y que estaba loco. Jesús es constantemente irrespetado en todo el mundo. Hay falsos cristos por ahí que confunden la verdad con mentiras. Hay religiones falsas que intentan adoptarlo y decir, yo soy el verdadero. Tenemos al verdadero Jesús en esos cristianos que la Biblia no reconoce. Es constante. Las personas con el alma llena de irrespeto también son las que estaban escuchando a Jesús enseñar ese día. Miles de personas están en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Es la mitad de esta celebración de 8 días el Dios que cuida de su pueblo, el Dios al que la gente había ido a adorar. Él viene a su templo, a su pueblo, para enseñar a su gente. Y lo que vemos en el versículo 25 es el primer grupo de personas irrespetuosas con su primer tanda de preguntas. Algunos de los habitantes de Jerusalén entonces dijeron, ¿no es este el hombre a quien buscan matar? Y aquí está, hablando abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será posible que las autoridades realmente sepan que este es el Cristo? Al primer grupo de personas se le llama en el versículo 25 los habitantes de Jerusalén, y eso es porque viven en Jerusalén. No son como las multitudes que han venido de todas partes del mundo para la fiesta. Como viven en Jerusalén, tiene sentido que conozcan las intenciones de los líderes religiosos. Versículo 25, quieren matarlo. Sin embargo, parecen impresionados con Jesús, ya que aquí está, hablando delante de miles de personas cuando hay un complot para matarlo. Los líderes religiosos no lo están condenando, y esto está haciendo que estas personas cuestionen e incluso reprendan a sus líderes, preguntando en el versículo 26, si no critican a Jesús, ¿es porque están empezando a pensar que Él era el Mesías? Algo que de ninguna manera iban a aceptar jamás. Versículo 27.
Pero nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Y cuando aparezca el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, en su mente él queda descalificado para ser el Mesías porque saben de dónde viene. Saben que es de Nazaret, pero dicen que eso no puede ser cierto del Mesías, porque nadie va a saber de dónde viene el Mesías. Este es un error basado en una interpretación equivocada de la Biblia. Ellos miraron las profecías sobre el Mesías y pensaron, basándose en profecías como Isaías 53:8 y Malaquías 3:1, que cuando el Mesías llegara, nadie sabría de dónde vino. Nadie conocería su linaje familiar. Simplemente aparecería de repente. Pero esto no tiene sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Miqueas 5:2 dice que el Mesías nacerá. ¿Dónde? En Belén. Así que ¿saben de dónde será? En algún momento de su vida tenía que nacer en Belén. Segunda de Samuel 7:12 es uno de muchos textos que dicen que él será de la línea familiar de ¿quién? De un hombre llamado el rey David. Así que tendrá un origen, tendrá un lugar de donde proviene, tendrá un linaje familiar. ¿No podrían estar más equivocados? Así que en el versículo 28 Jesús proclamó mientras enseñaba en el templo, me conocen y saben de dónde vengo. Eso es sarcasmo. Lo que realmente está diciendo es, no tienen ni idea. Creen que me conocen, pero no me conocen. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice a continuación, no he venido por mi propia cuenta. El que me envió es verdadero y a él ustedes no lo conocen. Ahora, podemos pasar esto por alto porque lo que dice es algo difícil de entender, pero lo que Jesús dice aquí, ellos lo interpretan, lo escuchan como blasfemia. Así que para ellos en el versículo 30 dice, entonces a la luz de esto intentaban arrestarlo. Deciden cumplir la voluntad de su líder. Van a atrapar a Jesús, entregarlo a sus autoridades para que sea ejecutado. Van a tomar el asunto en sus propias manos y hacerlo matar. Sin embargo, en el versículo 28, la gente no conocía a Dios. Y en el versículo 30, no pudieron detener a Dios. Así que intentaban arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima porque su hora aún no había llegado. Dios tenía un plan para Jesús y el momento de su muerte y resurrección ya estaba determinado. Y no era en este momento. Faltaban 6 meses para eso. Y por eso, la mano invisible de Dios no permitió que nadie siquiera lo tocara. Junta todo eso y hablemos de falta de respeto. Preguntas ignorantes y mal informadas, intenciones asesinas en el versículo 30. Lo que podemos ver en este texto es que debemos, en primer lugar, asumir que muchos rechazarán por error. Muchas personas rechazarán a Cristo por error. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que muchos decidirán rechazar a Jesús basándose en mentiras, errores y desinformación. Conocer la verdad sobre Él es acercarse a Él, recibirlo, creer en Él y ser salvo. Estas personas deciden que Él no puede ser el Mesías, basándose en una mala interpretación del Antiguo Testamento y en un malentendido sesgado de lo que Él les dice. Esto es como Juan 10:20, que dice que muchas personas decidieron que Jesús tenía un demonio y que estaba loco, lo cual es claramente una visión equivocada de quién es realmente Jesús. Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron porque malinterpretaron lo que Él les estaba diciendo. Así que tienes personas en el libro de Juan, igual que estas personas aquí, quienes rechazan a Jesús debido a una mala interpretación, una identidad equivocada, una visión equivocada de Él y una mala comprensión de lo que dice. Ahora escucha, sé que sabes esto. Yo sé, tú sabes, la gente que rechaza a Jesús y la razón para hacerlo están equivocados. Están inventados, están mal informados. A veces sus razones son incluso malévolas. Ellos simplemente odian a Cristo. Pero quiero que consideres lo que acabamos de presenciar en nuestro texto y realmente lo que vamos a ver a lo largo del libro de Juan. ¿Dónde vivían estas personas otra vez? Versículo 25, Jerusalén. Jerusalén, ese es el centro del judaísmo. No están viviendo en medio de la nada donde no tienen nada. Ellos tienen todo ahí en Jerusalén. Tienen el templo, tienen las sinagogas, tienen a los rabinos, tienen a los fariseos, tienen a todos. Tienen toda la enseñanza que podría haber. Además de eso, en Juan 3:10, Jesús llama a Nicodemo el maestro de Israel. Él es el maestro más grande vivo en ese momento, al menos hasta entonces, Jesús. Así que estas personas no tienen excusa. Están bien enseñados. Conocen la verdad.
Y además de eso, a diferencia de cualquier otra nación en el planeta en ese momento, solo ellos tenían la revelación de Dios sobre sí mismo. Tenían un Antiguo Testamento completo. Así que tenían la verdad. En palabras de Romanos 9:4, a los judíos les pertenece la adopción, lo que significa que Dios los adoptó, los acercó a Él. De entre todas las naciones del mundo, tienen la gloria, lo que significa que la gloria de Dios reposó sobre ellos y sobre nadie más, en el Éxodo, en el tabernáculo, en el templo. Tienen los pactos, tienen la entrega de la ley, tienen el culto, saben cómo adorar a Dios según lo que Él quiere y cómo lo quiere, tienen las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, por quienes vinieron todas las promesas. Y de su linaje, según la carne, es el Cristo. En otras palabras, cuando Dios se hizo ser humano, se hizo judío. Estos son privilegios increíbles, eternos y espirituales, sin igual para cualquier otra persona en el planeta. Y equivocadamente decidieron rechazar a su propio Mesías. Nadie debería haberlo sabido mejor que los judíos. Y se equivocaron respecto a Jesús. Esto es cierto para muchos estadounidenses, ¿no es así? Por la gracia de Dios, no nacieron en medio de alguna selva donde nunca ha ido un misionero. Y no tienen una Biblia en su propio idioma. No, aquí no. Hemos tenido una Biblia en nuestro idioma durante 500 años. Por la gracia de Dios, crecieron en la iglesia. Fueron a Awana. Tienen verdadero conocimiento de Dios. Y al igual que estos judíos, equivocadamente deciden rechazar la verdad que deberían haber conocido mejor, debido a la enorme cantidad de gracia que han recibido personalmente al nacer aquí, en su familia, en su ciudad, en todo lo que los rodea. Todo grita, sigue a Cristo, y ellos se niegan. Así que date cuenta de que las personas que saben que deberían saber pueden abrazar mentiras en lugar de la verdad cuando se trata de Jesús. Torcerán las Escrituras y creerán mentiras y falacias lógicas, todo para justificar sus puntos de vista equivocados. Creerán mentiras porque no quieren decepcionar a las personas que tienen influencia sobre ellos. No quieren arriesgarse a su desaprobación, tal como los habitantes de Jerusalén no querían enfrentarse a la ira de sus líderes religiosos. Lo odian. Por razones que no tienen sentido lógico, y si investigaran un poco, sabrían la verdad. Sería tan obvio para ellos, pero no lo harán. Esto es trágico. Este rechazo erróneo, estas intenciones asesinas del pueblo de Jerusalén. Pasamos de ellos a la siguiente pregunta en el texto, versículo 31. Esta pregunta la plantea la multitud de peregrinos que estaban allí en ese momento. Sin embargo, muchos del pueblo creyeron en él. Decían, ¿cuando venga el Cristo, hará más señales que las que ha hecho este hombre? Creyeron en Jesús, pero la pregunta ¿es real? ¿Es una fe que salva o es fe en el sentido de que piensan que Él es el Mesías? Esa es la pregunta. No creo que la gente de la multitud haya nacido de nuevo realmente. No creo que estas personas realmente estén salvas. Sí, creen en Jesús, pero fíjense, ¿en qué se basa? Se basa en sus milagros, de los cuales este libro sí habla, pero hay una diferencia entre creer en Jesús, el hacedor de milagros. Él puede hacer milagros y ha hecho muchos, y creer en la verdad que el milagro proclama, es decir, que si puede hacer lo que solo Dios puede hacer, ¿qué puede ser sino que? Dios. Estas personas no lo aceptan como Señor y Dios. No confían en Él como el Dios hombre enviado para ser el Salvador del mundo. Y digo esto porque en el versículo 31 llaman a Jesús nuevamente, la frase del pueblo de Jerusalén, la frase de los líderes religiosos, usan la misma expresión irrespetuosa hacia Él. Este hombre. Y no creo que estas personas realmente sean salvas, porque en el capítulo 8, versículo 30, Jesús habla con estas personas que creen en Él. En el capítulo 8, versículo 30, dice que creyeron en Él. Y 15 versículos después, en el capítulo 8, versículo 44, Jesús dice, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Cómo es posible eso? La gente cree en Jesús, pero son de su padre, el diablo.
Porque como Satanás conocen la verdad y saben que la verdad es verdad, pero a diferencia de alguien que es salvo, rechazan la verdad, igual que Satanás. Rechazan la verdad que conocen. Esta falta de respeto hacia Jesús en el versículo 31 es mucho más sutil que la del grupo anterior y definitivamente más sutil que la del siguiente grupo. Pero a partir de esto podemos, en el punto número 2, anticipar que muchos creerán falsamente. Anticipa que muchos creerán falsamente. Muchas personas creen erróneamente que son salvas solo para demostrar que no lo son. Muchos. En este texto, estas personas están hablando acerca de Jesús. Quienes no saben en este momento que esto no es algo intelectual. Así que ellos pensarían que son auténticos, pero Jesús mostrará en el capítulo 8, versículo 44, que no lo son. Lo cual me recuerda el texto más trágico de la Biblia, al menos en mi opinión, que es Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo? Todas esas buenas obras que pensabas que hacías para mí, ¿en realidad las hacías para ti mismo? Y ese egoísmo demuestra que en realidad nunca nos conocimos. Nunca tuvimos una verdadera relación desde el principio. Verás, hay una fe que salva y hay una fe dicha, que es una fe que solo se queda en los labios y no es realmente verdadera. Este era el caso de la mayoría de los seguidores de Jesús cuando Él estuvo aquí. Y tristemente, este es el caso de la mayoría de las personas que hoy se llaman a sí mismas seguidores de Jesús. En realidad, no creen en Él. ¿Por qué? Porque sus buenas obras no provienen de la fe como resultado de la salvación. Sus obras son para ganarse la salvación. Y sé que siempre vuelvo a esto, pero este es el problema fundamental de la realidad. Si confías en tus buenas obras para salvarte, entonces no estás confiando en Jesús. Si confías en tus buenas obras, en quien realmente confías es en ti mismo y no en Él. Este es el núcleo fundamental de la importante decisión que las personas deben tomar. La tragedia de este texto en el que muchas personas creerán. Puedo hacer buenas obras para ganarme la salvación y tener a Jesús y juntos produciremos mi salvación. Muchas personas creerán esto, incluso después de morir, que esto es lo que les garantiza el cielo, solo para encontrarse en el infierno para siempre. Y también están aquellos que, antes de que llegue ese día, dicen ser seguidores de Jesús, pero eventualmente demostrarán que ese compromiso es falso. O conocen la verdad y piensan que la verdad es verdadera, pero eventualmente alguna mentira se presentará o aparecerá algún influencer. O verán algo en la Biblia con lo que no están de acuerdo, o sucederá algo con un grupo de cristianos que no les gusta mucho y simplemente se alejarán. O creen en Jesús, pero una prueba llega a su vida, o reciben alguna crítica de un amigo, un profesor o un compañero de trabajo por ser cristianos y se alejarán. O creen en Jesús, pero empiezan a desear otra cosa, algo que piensan que es mejor que Jesús, como el dinero o la libertad. O para encajar con personas que no son cristianas, eso toma control de sus corazones y se alejan. Todo eso simplemente describe la parábola de Jesús sobre los suelos y la semilla. Que como Jonás conocen la verdad y huyen en la dirección opuesta. ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Quién conoce la verdad? Quizás pasaste horas compartiéndoles la verdad solo para verlos alejarse y rechazar la verdad en la que alguna vez creyeron. Solo quiero que sepas que eso es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Y quiero que escuches que no estás solo.
He hablado con tantas personas, especialmente padres, este fin de semana sobre esta realidad. ¿Por qué? Van a estar sentados junto a ellos en la mesa durante la cena esta semana. Muchas personas aquí están experimentando esto en este momento. Así que yo no elijo. Lo único que elegí fue el libro de Juan. Después de eso, simplemente predicamos el siguiente texto. Y resulta que ese es nuestro texto de hoy. Así que, con esta anticipación en mente de que muchos creerán falsamente, es sumamente importante que tú y yo estemos profundamente arraigados en la verdad, que conozcamos la verdad, que amemos la verdad, que podamos abrir una Biblia y compartir la verdad. Es sumamente importante que no permitas que pensamientos no bíblicos sobre esto te hagan pasar por alto la clara evidencia en su vida, porque aquí está la tentación. Está bien, sé que ahora están viviendo como el diablo, pero cuando tenían 4 años hicieron una oración para pedirle a Jesús que entrara en su corazón. Así que me aferro a que todavía son salvos, aunque estén viviendo como Satanás. 1 Juan 2:19 es claro respecto a esto. Que cuando las personas dejan a Cristo, dice, cito, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Realmente no eran uno de nosotros. Realmente no eran cristianos. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El hecho de que se vayan, que se alejen, muestra que nunca fueron realmente uno de nosotros. Nunca fueron realmente salvos. Y por favor, nunca digas algo como, bueno, Dios los va a traer de vuelta, como si simplemente tuviera que hacerlo. Quiero decir, por supuesto que eso es cierto, pero a menudo se usa como excusa para la apatía y la falta de compromiso. No uses una buena teología para justificar malas ideas. Sí, Dios será quien los traiga de vuelta, si lo hace. Pero a menudo Dios trae de vuelta a las personas. ¿Cómo? A través de las personas que más los aman. A través de ti. Siendo valiente, conociendo la verdad, amando sus almas. Así que lee tu Biblia, memorízala, mantente en ese estudio bíblico. No te rindas, no dejes de preguntar, no dejes de buscar, no dejes de llamar, no dejes de orar, no dejes de aprender lo que ellos creen y por qué lo creen para que puedas contrarrestarlo con la verdad. Tuve a un hombre en el último servicio que me preguntó, ¿en qué momento llegas al punto en que ya no haces eso más? Y le respondí, cuando mueres, ese es el momento. Cuando mueres. Así que ya hemos visto al grupo número 1, los equivocados, y al grupo número 2, los falsos. A partir del versículo 32, volvemos a los líderes religiosos que odian tan profundamente a Jesús. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para arrestarlo. Los fariseos son los más estrictos de los estrictos entre los diferentes grupos de judíos de la época. Son los que obedecen de manera más estricta las leyes de Dios y las enseñanzas de los rabinos sobre las leyes de Dios. También estaban a cargo de las sinagogas, lo que significa que tenían la influencia sobre la mayoría de la población. Al estar entre la gente, por eso saben de qué está hablando el pueblo, aunque la gente murmura, lo que significa que están susurrando. Están tratando de ocultar lo que dicen de los fariseos. Pero ellos lo saben, están alrededor de la gente. La gente empieza a ver a Jesús de manera favorable e incluso parece creer que Él es el Mesías. Y los fariseos no van a tolerar esto. Pero ellos tampoco tienen el poder. Sin embargo, este otro grupo en el texto, los sumos sacerdotes, sí tenían el poder. Ellos eran la aristocracia, las familias religiosas con estatus y con autoridad. Estos dos grupos a menudo no estaban de acuerdo. A menudo discrepaban vehementemente, pero compartían un odio mutuo hacia Jesús. Y el amigo de mi enemigo es mi amigo. Y así, sus diferencias se desvanecen, y el texto dice que ambos grupos juntos obtienen una orden de arresto y se la entregan a los oficiales, que son una especie de fuerza policial encargada de mantener el orden en el templo. Jesús lo sabe. Así que en el versículo 31, Él dice, en el versículo 30, entonces dijo,
Así que, a la luz de lo que hicieron los fariseos y los sumos sacerdotes para arrestarlo, Jesús respondió: estaré con ustedes un poco más y luego iré a aquel que me envió. Me buscarán y no me encontrarán donde yo estoy. ¿Ustedes no pueden ir? Los judíos, estos enemigos religiosos de Jesús, no tienen idea de lo que él está diciendo aquí. Lo que dijo suena como una especie de acertijo, pero de todas formas no le creen. Piensan que está loco, es deliberadamente vago y esquivo. No entendieron, pero tampoco preguntaron, como, ¿podrías decirnos qué quieres decir con eso? No, en cambio se burlan de él. Versículo 35, los judíos se decían unos a otros, ahí están burlándose de Jesús. ¿A dónde piensa ir este hombre que no lo encontraremos? ¿Acaso piensa ir a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Aquí hay desprecio. ¿Puedes ver eso de nuevo en la frase este hombre que se usa otra vez? Así que estas preguntas deben leerse con un tono de incredulidad y burla. ¿Quién se cree que es yendo a donde no podemos encontrarlo? Quizás se irá con esos judíos perdedores que viven fuera de Israel, no como nosotros. Ellos viven entre los paganos. Quizá les enseñe a los paganos. Dios, eso sería terrible. Esas personas existen solo para que el infierno tenga algo que quemar. Eso es lo que ellos creían. Quizá los paganos y esos judíos nominales, tal vez ellos sí le escuchen, porque ¿sabes qué? Nosotros nunca le vamos a escuchar. Oh, la ironía, ¿verdad? Mientras digo eso en una sala llena de paganos no judíos que sí le escucharon. Alabado sea por eso. El versículo 36 es interesante. Es casi como si ellos están ahí y aunque se están burlando de él, quieren saber qué quiso decir con lo que dijo. Y se puede ver eso porque repiten sus palabras literalmente. ¿Qué quiere decir con eso de me buscarán y no me encontrarán y a donde yo estoy ustedes no pueden ir? Es casi como si ahí algunos dicen que hay como un tono de tal vez. Ahora tienen una piedrita en el zapato. Quizá hay una astilla en su mente y tal vez eso les hace pensar, aunque sea un segundo. Otros dicen que es más burla. ¿Qué quiere decir siquiera? ¡Qué idiota! El irrespeto hacia Jesús es palpable en este texto, ¿verdad? El sarcasmo, la burla y el desprecio llenan estos versículos, lo cual debería llevarnos al punto número 3, dolernos. Doler porque muchos perecerán imprudentemente. Muchos perecerán imprudentemente. Ellos mismos pavimentarán su propio camino personal al infierno con burla y falta de respeto. Imprudentes. Porque para burlarse y faltar el respeto a algo, ¿qué debes hacer? Debes conocerlo primero. Ellos conocen la verdad y la desprecian. De nuevo, piensen en estos líderes religiosos. Ellos solo escucharon la verdad. ¿Conocían la Biblia perfectamente? ¿Conocían la verdad? Jesús solo habló la verdad. Solo escucharon la verdad que venía de Jesús. Su respuesta es burla y asesinato. Él hace lo que ellos consideran trabajo en el día de reposo, así que tiene que ser asesinado. Llama a Dios su propio Padre, tiene que ser asesinado. Él les está quitando su influencia popular entre la gente, así que tiene que ser asesinado. Lo escuchan decir que va a regresar al Padre que lo envió en primer lugar y se burlan de él por eso. Lo escuchan decir que lo buscarán, pero no podrán encontrarlo, así que se burlan aún más de él. Escuchan verdad tras verdad tras verdad y no la consideran valiosa, ni la reciben, ni la meditan, ni siquiera la abrazan y creen en ella. Ellos no podían imaginar la verdad que es que el Dios del universo les estaba hablando en ese momento. Son imprudentes, descuidados, irresponsables con Jesús y la verdad que sale de sus preciosos labios. ¿Otra vez conoces a alguien así? Conocen la verdad, pero la tratan como si no valiera nada. Aman las mentiras mientras se burlan de la verdad. Se ven a sí mismos como el juez final de lo que va a ser verdad y se someten a sí mismos. En lugar de someterse a aquel que es la verdad. Siendo pastor aquí durante casi 10 años, he visto a muchas personas así ir y venir. Se sientan aquí y escuchan la verdad, toman notas y me agradecen por el sermón, solo para luego darle la espalda a la verdad y volverse hacia los mitos.
Están sentados aquí, estuvieron en el grupo de jóvenes, parecía que eran salvos, solo para luego enamorarse del mundo y ahora se burlan de Cristo. Y tratan de llevarse a los chicos del grupo de jóvenes o ya no están ahí. Han crecido, pero intentan arrastrar a sus amigos con ellos mientras los siguen en su camino al infierno. Estuvieron aquí amando a Jesús y amando la verdad. Pero cuando apareció alguna tentación, alguna chica atractiva, alguna sustancia, algún estilo de vida, algún futuro preferido que realmente deseaban más, eso capturó su corazón y se alejaron. Y la verdad sobre ellos se vuelve obvia, que nunca fueron realmente cristianos desde el principio, ya que juegan a la ligera con Jesús, a la ligera con sus almas, a la ligera con la verdad que conocen, que saben sobre Él. Como perlas con cerdos que ni siquiera pueden llegar a comprender el valor de esas perlas. Simplemente las pisotean, igual que las personas que conocen la verdad. Tratan a Jesús como si no valiera nada. ¿Todo para qué? ¿Para tener una pequeña porción de libertad? ¿Para tener un pequeño pedazo del mundo? Y pierden sus almas. Quiero que consideres esto. Jesús podría haber estado en cualquier lugar, pero estaba allí, en el templo. El mismo centro del judaísmo, sí, pero también el mismo centro del mundo, del odio hacia Él. Él está allí diciendo la verdad a cientos, tal vez miles, que querían verlo muerto y aún así les dio la verdad. Este es el corazón bondadoso y lleno de gracia del Salvador para aquellos que se burlan de Él, lo irrespetan y en nuestro texto incluso quieren matarlo. Él vino a rescatar a los pecadores y ciertamente eso es lo que son estas personas. Así que en el versículo 28 dice, Jesús proclamó. Eso significa que gritó con profunda emoción, mostrando la importancia eterna de sus palabras. Versículo 28. ¿Me conocéis y sabéis de dónde vengo? ¿De verdad eso es lo que piensan? No es así. Pero quiero que noten que Él no se los aclara. Él no dice, solo quiero que sepan que están equivocados sobre el Antiguo Testamento. Este dice que el Mesías nació en Belén, de la línea de David y la tribu de Judá, como es mi caso. Él no hizo nada de eso. Los deja en su incredulidad. Mientras se burlaba, ¿creen que me conocen, No es así. No lo saben porque la verdad sobre Él es, versículo 28, no he venido por mi propia cuenta. Traducción, como ustedes piensan que lo hago. Pero el que me envió es verdadero y a Él ustedes no lo conocen. Yo no me designé a mí mismo para este ministerio. No vine aquí por iniciativa propia. El que me envió fui enviado aquí por aviso. El Padre, el que me envió, el Padre es verdadero. Es decir, el único Dios verdadero. Él es realmente quien me envió. Aquel a quien ustedes están aquí para adorar. Él es quien me envió. Él es quien me dio la misión en la que estoy. Por eso les estoy hablando ahora mismo. Este Dios, el que ellos pensaban que conocían, en contraste con todos esos paganos allá afuera, dice al final del versículo, a Él ustedes no lo conocen. Vimos en textos anteriores que si ellos conocieran a Dios, nunca lo rechazarían. Rechazar a Jesús prueba que en realidad no conocen a Dios. Sin embargo, ser enviado por Dios significa algo más. ¿Significa que Jesús estaba con Dios antes de venir aquí? Ese hecho se remonta al primer versículo del libro de Juan, que habla de la relación eterna y cara a cara de Jesús con el Padre como un igual. También es un refuerzo de la idea de que Jesús es el mensajero único, final y supremo de Dios para todo este mundo, enviado en una misión. Esa es la idea. Él me envió, enviado en una misión para hablar la verdad y morir por los pecadores. Así que en contraste con ellos, en contraste con todo lo que piensan en el versículo 29, yo lo conozco. Ustedes no, pero yo sí lo conozco. Porque vengo de Él y Él me envió. Él siempre ha conocido al Padre porque ha estado en la presencia del Padre por toda la eternidad como Dios. Él vino directamente de la presencia inmediata de su Padre para cumplir el propósito que el Padre le dio para cumplir cuando lo envió aquí. Él está en una misión. En otras palabras, piénsalo. Él tiene un origen divino.
Él tiene un propósito divino, lo que solo puede significar que conoce a Dios de una manera en que ellos no lo hacen, porque Él es divino. Una persona, Dios con piel, la segunda persona de la Trinidad, ¿tiene sentido ahora? ¿Por qué en el versículo 30 quieren arrestarlo? En sus mentes, Él está blasfemando. Y por eso los líderes religiosos también quieren arrestarlo, versículo 32. Pero Él les dice, estaré con ustedes un poco más, y luego iré a aquel que me envió. Frente a su hostilidad, su odio, su rechazo a la verdad que habían escuchado de Él, Jesús, con estas palabras, expresa un corazón que está doliendo. Quiero decir, muchos piensan, bueno, si no quieres seguir a Jesús, que te vayas al infierno, pero aquí Jesús está lamentándose por sus almas. Esto no es la declaración enérgica del versículo 28. Esto es firme y sereno, sí, pero también es triste. Él sabe que su complot para arrestarlo no va a funcionar, va a fracasar. Pero aún así, creo que hay angustia por amar a personas que lo odiaban, así como dentro de 6 meses se detendrá fuera de Jerusalén porque será vencido por las lágrimas al llorar por Jerusalén, diciendo, ¿cuánto tiempo? Quise reunirlos junto a mí, pero ustedes no quisieron. Este es uno de esos momentos que Él recuerda cuando entra en Jerusalén. Él recuerda esto, cuánto quise acercarlos a mí, pero ustedes no quisieron. Ellos ni siquiera entendieron lo que Él está diciendo aquí, pero nosotros sí, ¿verdad? No voy a estar aquí mucho más tiempo. Sí, sabemos que en 6 meses Él estará muerto. Se van a deshacer de Él. Su misericordia será rechazada. Él volverá al cielo con el Padre. A los oficiales se les ha dicho, vayan y arréstenlo. Pero en el versículo 34, Él los detiene con esto. Me buscarán y no me encontrarán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Llegará el momento en que buscarán mi ayuda y no podrán encontrarme. Cuando esto sucedió, para las personas a las que Él les hablaba, solo podemos especular. Quizás querían a su Mesías. Cuando Roma rodeó la ciudad de Jerusalén 40 años después de estos momentos, destruyó la ciudad, destruyó el templo y decenas de miles de judíos fueron masacrados. Quizás Él se refiere a los momentos después de su resurrección, cuando lo buscan al escuchar informes de que la tumba está vacía. Y tal vez mataron al Mesías. Eso es lo que Pedro les dijo. Ustedes mataron al Mesías. Y algunos de los fariseos sí creyeron. Pero algunas de las personas aquí no sabemos cuándo sucedió esto. Pero que sucedió es seguro, ¿verdad? Porque Jesús dijo que sucedería. Estas son palabras de juicio para todos los que conocen la verdad y viven imprudentemente, como si esa verdad no importara en absoluto. Habrá un momento, tal vez en esta vida, ciertamente en la próxima, cuando la verdad caerá sobre ellos con fuerza y convicción, y con carácter definitivo, y buscarán a Dios por su misericordia y gracia y perdón, y será demasiado tarde. Fíjense en el final del versículo 34. Jesús está tan seguro de esta realidad futura que no dice ¿dónde estaré?, sino ¿qué? Donde yo estoy. Es como si ya estuviera allí, de regreso en el cielo con el Padre. Él existía en la presencia del Padre, ¿verdad? Así que Él hace lo que ve hacer al Padre. Él dice lo que escucha decir al Padre. Eso es todo lo que Él hace y dice. Así que Él existe en esa presencia. Y este momento futuro es tan seguro que Él ya está allí. Y por cierto, ese es el lugar donde estar, ¿verdad? El lugar donde Él estará es el lugar donde todos querrán estar. Pero el versículo 34 es un lugar, ellos citan, ¿qué? No puedo venir. ¿No tienen la capacidad de ir al cielo? Necesitan que alguien los salve, necesitan un Salvador que los salve. Y con estas palabras, Jesús está resaltando que, aunque Dios es indescriptiblemente misericordioso, mucho más misericordioso de lo que tú y yo podríamos imaginar, hay un punto trágico en el que su misericordia se agota y deja solos a los pecadores, en su pecado endurecidos a la verdad y asentados en su juicio. Isaías 1:15, Dios dice, cuando extiendas tus manos, yo esconderé mi rostro de ti. Aunque hagas muchas oraciones, no escucharé.
Zacarías 7:13, Dios de nuevo, así como llamé y ellos no quisieron oír, así ellos llamaron y yo no quise oír. Piensa en Noé diciéndole a la gente, tal vez durante un siglo, que el juicio se acerca. Por eso está construyendo un barco para que la gente se salve de esa destrucción. 7 personas escucharon. Su familia. En algún momento, la puerta del arca se cerrará y simplemente estarás dentro del grupo o no lo estarás. Así de simple. Hoy, si escuchas su voz, la puerta aún está abierta para ti. No juegues con tu eternidad. No trates a Jesús como si pudieras ignorarlo sin consecuencias. No pierdas tu alma por tener este mundo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo mientras está cerca, porque puede llegar un momento en que, por haber ignorado y rechazado constantemente las advertencias y a Cristo, puede llegar un momento en que lo busques y no puedas encontrarlo. Lo sé, bastante intenso para el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Gracias, predicador. Lo sé. Pero escucha. Oh, la gratitud que verdaderamente debería llenar profundamente tu alma. O que lo que he descrito hoy nunca, jamás te suceda a ti. Oremos. Jesús, estas son palabras que nos hacen reflexionar, pero son palabras de verdad. Verdad. La verdad es tan esquiva en nuestros días y sin embargo es lo que más necesitamos. Así que por favor, usa tu verdad en la vida de cada uno de nosotros. Y en este Día de Acción de Gracias, que podamos estar profundamente, profundamente agradecidos por la inmensidad de tu amor por nosotros. Y para aquellos rebeldes que te rechazan, que te empujan, pero que aún escuchan tu voz, dales la gracia de responder generosamente. Oramos estas cosas. Porque eres un Salvador bueno, bueno, grande y asombroso. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer de YouTube. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video, presionar el botón de suscripción y presionar el icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.